estamos seguros que es, lo reitero, es un problema de ingresos, porque hay muchos proyectos dando vueltas que tienen que ver con refinanciar deudas y demás, pero esas son soluciones de muy corto plazo, digamos. Yo refinancio una deuda, pero si sigo teniendo un problema de ingresos, a los 3 o 4 meses voy a estar ante el mismo problema. Entonces, si no hay por parte de la gestión nacional una perspectiva de un fuerte impulso a los ingresos de los laburantes, esto va a seguir, esta problemática va a seguir acrecentándose y lamentablemente no sabemos cuál será el final, pero no vemos una solución que no sea a través de los ingresos, como hizo en algún momento Néstor Kirchner allá por el año 2003, cuando la Argentina estaba en ruinas y los laburantes tuvieron que salir nuevamente a generar un fuerte proceso de consumo. Si no hay ingresos potentes para los laburantes, no va a haber una reactivación del consumo y por ende van a seguir cerrando empresas en la Argentina. Debemos aprender de nuestros procesos históricos básicamente para analizar la realidad de este tiempo. Volvemos con más Nueva Mirada Radio. Queríamos hablar de este informe de CEPA sobre la morosidad familiar, un informe que deja algunos puntos, algunos índices que son bastante altos y que queríamos profundizar con Juan Pablo Enríquez de CEPA. ¿Cómo estás, Juan Pablo? De este lado te saludan Jeremías Giordano y Diego Silva. Diego, Jeremías, ¿cómo les va? Un Hola. placer hablar con ustedes. Ah, bien. Parece que hubo como un corte en un momento, pero te seguimos escuchando. Sí, Eh, sí era el eco, pero ahora se escucha bien. Bien, bien, bien. Bueno, hay un dato muy central del informe de CEPA, digamos, que es que la morosidad de la familia alcanzó niveles que no se veían desde la crisis del 2001. ¿Qué está mostrando realmente este salto del endeudamiento familiar sobre la situación económica de los hogares argentinos? Sí, bueno, es una temática que venimos profundizando hace más de un año aproximadamente con informes y que básicamente tiene que ver con una caída en los ingresos, ¿no? Estamos hablando de una pérdida del poder adquisitivo de los salarios formales e informales en la Argentina. Para que se den una idea, si lo medimos con la inflación actual, esa caída de los salarios, digo porque a partir de ahí vamos a empezar con el análisis. Ujú. Es del 8,7% en términos del índice de 2004 que utiliza el gobierno. 22 años tiene ese índice, está totalmente fuera de, de marco de la realidad. Y si lo medimos al salario en función del indicador 2017-2018, que es el que debiera utilizar el gobierno, a partir de enero de 2026, la caída del salario está prácticamente en un 19%, más precisamente 18,7%. Ahora bien, ¿por qué decimos que tiene que ver exclusivamente la morosidad con la caída de los salarios? Porque la mayor parte de la población no está pudiendo sostener una canasta básica de consumo con sus ingresos habituales y tiene que acudir al sistema financiero, a las billeteras, y demás para poder comprar alimentos, básicamente. No estamos hablando de vacaciones, ni de autos, ni de mejorar la casa. Estamos hablando de poder alimentarse y en ese sentido ponemos en serio cuestionamiento también las declaraciones que hizo, dos declaraciones que ha hecho el presidente en este caso. El día viernes en Rosario habló que gran parte de los endeudados tenía que ver con personas que habían comprado televisores para el Mundial y que ahora no estaban pagando, cosa que dista Sí. muchísimo de la realidad. De hecho, estamos en un récord de caída de venta de televisores, si los comparamos con los últimos dos mundiales más cercanos en el tiempo. Y por otro lado, también hizo mención que el endeudamiento de las familias tenía que ver solamente con un contrato entre privados y el Estado no tenía que intervenir con ningún tipo de política. Existe un desamparo preocupante que es el que marca estos datos. ¿Y cuáles son los datos? Ustedes interrúmpanme, obviamente, para hacer... Sí, sí, los sí, no hay datos problema. básicamente, es decir, que las empresas crecieron al 3,5% de morosidad y las familias están en el 12,8%. Esto estamos hablando de bancos, ¿sí? Solamente de bancos. Ujú. Y debemos plantear una cuestión. En Argentina existen 21 millones
de endeudados. Estar endeudado en principio no está mal. Hay que ver en qué situación están esos endeudados. Lo que pasa es que de esos 21 millones de personas hay 6 millones que tienen morosidad. ¿Qué significa la morosidad? Que tienen más de 90 días sin pagar sus obligaciones normales y habituales. ¿Sí? Ahí 3 meses está, serían. ahí exactamente, más de 3 meses sin pagar nada de sus obligaciones, ni siquiera el mínimo de la tarjeta. Así que es lo que muchísimas personas comienzan a pagar cuando no pueden pagar el total. Bueno, esas personas que van pagando el mínimo en un tiempo muy prudencial seguramente van a caer en situación de morosidad, porque estamos hablando de una situación que a medida que pasan los meses y que obviamente no mejora el salario, se recrudece y empeora, ¿sí? Entonces es ahí la gran preocupación. Con el tema de las billeteras virtuales, Naranja, Mercado Pago, ¿cómo es la situación? ¿Es más grave que con los bancos o no? Sí, sí, sí. Sí, vamos a recordar que los bancos están regulados por el Banco Central y por la Ley de Entidades Financieras, la 2456. La morosidad de la billetera está rondando el 30% y en algunos casos, fíjate vos, cómo se exacerba el porcentaje en relación con los bancos. Y en algunos casos está alcanzando prácticamente el 50%, como es la situación de Carrefour, por ejemplo, y alguna que otra billetera importante de la Argentina, como Ualá, Brubank, Sáenz, son las que tienen mayor porcentaje de morosidad. ¿Por qué se da esto? Porque muchas veces de la billetera te prestan plata sin hacer ningún tipo de análisis en términos de patrimonio y de ingresos del deudor. De hecho, hay muchos jóvenes entre 18 y 24 años que ni siquiera todavía tienen ninguna actividad laboral, pero que ya están endeudados, ¿sí? Arrancan la vida endeudándose. Y es ahí donde también se pone en cuestionamiento que a medida que crece el endeudamiento de la gran parte de la mayoría de las familias argentinas, hay personajes, como es el caso del dueño del Mercado Libre, que es el más rico de la Argentina, que prefiero no citar, pero que de alguna forma multiplican exponencialmente su patrimonio en detrimento del endeudamiento de las Claro. familias argentinas. Lo ponemos en discusión porque esto tiene que ver con tasas exorbitantes, ¿sí? Estamos hablando de tasas de interés que están íntimamente ligadas con la usura y no con un préstamo productivo. Entonces, vos vas a sacar 1 millón de pesos y terminás pagando 20, 30 veces más, lo cual hace imposible cualquier tipo de comportamiento normal dentro del sistema financiero, y me parece que abre las puertas a que desde la política se pueda discutir tanto a nivel legislativo como ejecutivo este tipo de comportamientos de algunos grupos económicos que ponen en riesgo todo el sistema de pago en la Argentina. De Claro. hecho, si analizamos la rentabilidad de Mercado Libre en la Argentina, es prácticamente el 65% vinculada con ingresos de Mercado Pago, pero en otros países cercanos como Brasil es mucho menor porque existe una regulación del Estado que en definitiva termina defendiendo los intereses de los sectores trabajadores. Recién en la introducción nosotros estábamos hablando un poco de lo que es la caída del empleo privado acá en Corrientes y de la mano de eso también que había caído el consumo privado, sobre todo en el supermercado, y una caída del consumo del 33%. Eh, Nos preguntábamos también esto, si esto tiene que ver directamente con este endeudamiento también por parte de la familia, justamente para alimentarse, porque la caída de consumo en un supermercado no viene de la mano que solamente, por lo general, las familias se acercan a los supermercados a comprar alimentos y no otro tipo de bienes, si se quiere. Sí, fíjate que me faltó resaltar un dato de la morosidad de Corrientes, de la provincia, de las ciudadanos de Corrientes, de las mayores del país. Estamos hablando del 18,1%, un dato más que preocupante, pero en definitiva, claro, las variables económicas se entrelazan y partimos del mismo punto. Uno de los principales factores desencadenantes de la morosidad y de la caída del consumo es
los magros ingresos que cobran los trabajadores en la Argentina, Ujú. que llevan a este desenlace. Fíjate vos, informe de la semana anterior, en base a la fuente de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, en la Argentina cerraron 30.633 empresas. ¿Sí? Esto es récord histórico. Ningún proyecto político logró destruir en tan poco tiempo el aparato productivo como pasa en la actualidad del país. Ni la dictadura, ni durante la década del 90, ni el gobierno de la Rúa, ni durante el macrismo, que fueron los antecesores en términos de cierre de empresas. Si eso lo llevamos al mundo laboral en términos de trabajadores, 412.000 personas quedaron sin sus trabajos, tanto en el sector privado como en el sector público. Estamos hablando de trabajadores registrados. Y es ahí donde se marca una coherencia con los datos. Ujú. Caída de empresas con trabajadores despedidos, con caída del consumo, específicamente en los supermercados, con aumento en la morosidad porque la mayor parte de la población tiene que acudir a algún elemento financiero para poder paliar el consumo normal y habitual de cada uno de sus meses. Hay otra consulta, te hago, Juan Pablo. Hay una cuestión que me surge nomás. En los sectores populares últimamente hay como cierta facilidad por el acceso a las billeteras virtuales, si se quiere, y a través de esa facilidad de acceso a las billeteras virtuales, le es más fácil a los sectores populares también los créditos a través de la billetera virtual y no a través de los bancos y demás. Eh, ¿qué, ¿Qué por ahí analizan o ven de eso en cuanto a los riesgos de ese tipo de forma de crédito en los sectores populares, que son los que menos ganan y los que más riesgos tienen para pagar esos créditos con tasas tan altas? Sí, más o menos lo que decíamos recién, y volvemos a lo mismo, es un problema de ingresos. Porque vos fijate que las billeteras te segmentan. No te va a dar el mismo crédito la billetera más conocida a una persona que tiene un trabajo regular con un ingreso de 4 millones de pesos que a otra persona que por ahí tiene ingresos eventuales por algunas tareas que pueden ser, por ejemplo, de algunas changas esporádicas. Ujú. A eso lo diferencia en términos de tasa de interés. Obviamente, a aquel que tiene mayor imposibilidad de pago le va a cobrar una tasa exorbitante y ahí vamos a un punto. En 2 o 3 pagos directamente de esa persona o en muy pocos pagos de ese crédito ya recupera no solamente el capital, sino una rentabilidad medianamente adecuada con los ingresos que requieren estos tiempos. Entonces, las billeteras nunca van a perder más allá del nivel de morosidad porque la exacerbada tasa de interés que cobran les alcanza a cubrir claramente el capital que prestan y en el cúmulo, en la muchedumbre de préstamos, obtienen una enorme rentabilidad que es la que provoca que exista una mayor concentración de la riqueza y personajes como Galperín en este tiempo estén liderando el ranking de ricos de la Argentina a costa justamente de negociados espurios como lo que están ocurriendo en la actualidad. Bien. ¿Qué salida puede haber, digamos, o qué se puede plantear con respecto a este tema, teniendo en cuenta la gran cantidad de gente que está siendo afectada por esto y también tomando en cuenta las declaraciones de Milei diciendo bueno, que es un problema de privados? Y a veces uno mira el tiempo para que cese este proyecto que gobierna la Argentina, que falta prácticamente 1 año y medio, y es un montón si lo consideramos en la situación en la que estamos. Estamos seguros que, lo reitero, es un problema de ingresos, porque hay muchos proyectos dando vueltas que tienen que ver con refinanciar deudas y demás, pero esas son soluciones de muy corto plazo, digamos. Yo refinancio una deuda, pero si sigo teniendo un problema de ingresos, a los 3 o 4 meses voy a estar ante el mismo problema. Entonces, si no hay por parte de la gestión nacional una perspectiva de un fuerte impulso a los ingresos de los laburantes, esta problemática va a seguir acrecentándose y lamentablemente no sabemos cuál será el final, pero no vemos una solución que no sea
a través de los ingresos, como hizo en algún momento Néstor Kirchner allá por el año 2003, cuando la Argentina estaba en ruinas y los laburantes tuvieron que salir nuevamente a generar un fuerte proceso de consumo. Si no hay ingresos potentes para los laburantes, no va a haber una reactivación del consumo y por ende van a seguir cerrando empresas en la Argentina. Debemos aprender de nuestros procesos históricos básicamente para analizar la realidad de este tiempo. Una última, Juan Pablo, en esta línea de lo que vamos a marcar, si no hay una reactivación de los ingresos de los trabajadores para la Argentina, no va a haber una reactivación del consumo. Preguntarte también si no solamente se tratará de esa medida económica, digamos, no solamente de reactivar los ingresos, sino de que este gobierno, que para mí claramente no lo veo, pero comienza a tener también otras decisiones económicas y políticas que beneficien a la clase trabajadora y no que la perjudiquen como viene haciendo hasta ahora. Sí, va todo de la mano. Estamos hablando de una medida, pero siempre en la economía se suelen tomar medidas integrales. Fíjate vos Ujú. que este gobierno ha hecho un fuerte proceso de regulación y un paquete de medidas que en definitiva y en sintonía van un poco en relación con lo que prometieron en campaña. Y estamos hablando de una transferencia de recursos desde los sectores del trabajo hacia los dueños del capital. De hecho, se estima, salió este fin de semana en Clarín, que alrededor del 5% del PBI, estamos hablando de unos 30.000 millones de dólares, es lo que dejaron de pagar los más ricos de la Argentina en la gestión Milei, justamente por las consideraciones que se hicieron en términos impositivos, sobre todo la reducción de la alícuota de bienes personales. Entonces, claramente, este es un proyecto que vino a beneficiar a los dueños del capital, a los sectores transnacionales que tienen que ver con la renta financiera y no a los laburantes del país. Si no toman en cuenta esta realidad acuciante desde la gestión que lidera la Argentina, seguramente van a tener el año que viene en el escenario electoral un fuerte rechazo de gran parte de la población que hoy en día la está pasando muy mal y que si no hay una mejora en los ingresos no va a haber reactivación del consumo y del mercado interno en Argentina. Genial. Bueno, muchísimas gracias, Juan Pablo, por darnos este resumen de este informe que sacó CEPA y también por darnos una visión del panorama económico-político que está teniendo la Argentina a través de este informe que analiza el endeudamiento que vienen teniendo las familias para el consumo alimenticio. Queremos decirte que acá las puertas de Nueva Mirada Radio siempre están abiertas para tener este tipo de charla crítica y poder profundizar en una visión de país más interesante de acá en adelante. Así que muchas gracias por tu tiempo y por poder comunicarte con nosotros. Muchas gracias a ustedes. En mi caso soy entrerriano, así que un fuerte abrazo para nuestros vecinos correntinos. Espero que podamos revertir esta situación difícil que atraviesa la Argentina y que nos volvamos a encontrar en una nueva charla y con mejores datos. Un fuerte abrazo.